Bueno, muchas gracias a todos. Estamos aquí con Andy Faur. Gracias, Andy, por sumarte. Gracias al CDI por la invitación. Mi nombre es Diego Goldman. Soy de Buenos Aires. Dirijo una plataforma de innovación judía llamada Lazos. Soy psicólogo de profesión y bueno, tengo el gran orgullo de que me hayan invitado para tener una conversación con Andy Faur. Andy es sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, argentino, es magíster en judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es un gran educador y hace un tiempo ya se desempeña como Sheliach de Maccabi Hatzair en México. Y aquí estamos, y ya para comenzar un poco la conversación contigo, Andy, el título que le pusiste a esta charla es Los 10 días que pueden cambiar el mundo. ¿Cómo es esto? Hola Diego, la verdad que un placer estar compartiendo pantalla contigo, y también agradecer al CDI por la invitación y porque nos permiten hacer estas cosas para enriquecernos todos, por supuesto, aquí en México, en Argentina o desde donde nos estén mirando. Así que realmente es un placer, y ahora, ¿no? Previo un día ya, Erev Rosh Hashanah, que fue justamente el día de mi casamiento también, así que... ¿En serio? Sí, en la fecha hebrea estamos festejando... conmemorando, digo, con mi esposa, pero bueno, se enoja cuando digo 28 años de casado. Pero bueno, es un día feliz, es un día feliz. Exactamente. Bien, perdón sí. Que te interrumpa. Antes de que comiences, queremos invitar a todos los que nos están viendo por Facebook a que si tienen alguna pregunta o algo, alguna inquietud o comentario que quieran hacer, que lo escriban allí, así enriquecemos nuestra conversación con sus aportes. Sí, exactamente, Diego, buenísimo, que sea algo dinámico, que intercambiemos ideas, que pregunten a medida que va saliendo las cosas. Muy bien, ¿por qué le puse así, Diego? Primero por un famoso libro que se escribió en la época de la Revolución Comunista, que se llamaron Los 10 días que cambiaron al mundo, y que fue realmente, en su momento, fueron reales, ese dicho fue real. Y yo creo que lo traduje un poquito a nuestro tema particular judío, porque creo que estos 10 días, y vamos a empezar un poquito a describir el tema, estos 10 días que van entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, entre el primero de Tishrei y el 10 de Tishrei, realmente puede ser una oportunidad para cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por lo siguiente. Digo, generalmente yo trabajo con adolescentes, con jóvenes, ¿no? Y cuando trabajamos estos temas, yo les pregunto, ok, ¿todos festejan Rosh Hashanah? Sí, por supuesto que festejamos, con la familia, con la comunidad, con los amigos. Muy bien, ¿y qué festejan? Y esa es exactamente la respuesta. ¿Qué festejamos en Rosh Hashanah? ¿Está bien? ¿Qué estamos celebrando en este día? Y raramente la gente lo sabe. ¿Está bien? Raramente la gente lo sabe. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras fiestas, de otras festividades, no fiestas, Hag es festividad, a diferencia de otras como Pesach, ¿no? Como Sukkot, como Hanukkah, tienen una historia y tienen un contexto. Entonces, sabemos que celebramos la salida de Egipto. Sabemos que celebramos la gesta de los macabeos contra los griegos. Sabemos que festejamos las Sukkot que hicieron los judíos cuando iban por el desierto. Eso, digamos, tienen un contexto, tienen un pasado, tienen una historia, tienen un relato. Cuando tomamos los Yamim Noraim, y acá voy incluyendo cosas, ¿no? Los Yamim Noraim son los 10 días que van de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah y Yom Kippur no tienen contexto, no tienen historia. Son Hagim en sí mismos, ¿sí? Que no tienen esa... ¿Qué estamos festejando? Si nadie salió de ningún lado, o no luchamos contra nadie, o no nos liberamos de... ¿sí? O no nos salvamos de Amán, ¿no? Entonces, esta es la pregunta central. Y es interesante saberlo, ¿no? Como yo digo siempre que en la época bíblica, Rosh Hashanah y Yom Kippur no eran los Hagim centrales, las fiestas centrales, sino que eran las
Shloshet Regalim, las 3 peregrinaciones a Jerusalén, que eran Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Y estas 2 fiestas, estas 2 festividades eran, si bien se festejaban, por ejemplo, digo, mucha gente no sabe que Rosh Hashanah es un nombre relativamente nuevo para la fiesta, porque en la Torá se llama Yom Truah, o Yom Zikaron Truah, o Yom Adin, ¿sí? O sea, el día que se tocaba el shofar, o el día del juicio. Está bien que era también un día de recaudación de impuestos. Y entonces el concepto era distinto. Estos 2 Hagim tomaron las características que tienen hasta hoy en día, ya en la época talmúdica, en el siglo IV, V, ya toman una centralidad mucho más importante dentro de la tradición judía. Y pasan a ser las altas fiestas, como las conocemos hasta hoy en día. Incluso, como yo digo, tanto Shavuot como Sukkot raramente se festejan en la diáspora, ¿sí? o no tienen un gran valor de celebración. En Israel sí, o sea, no llegamos a decir, pero yo vivo en Israel hace ya 20 muchos años, 27 años, allí sí se festejan, y se celebran, y se conmemoran, pero en la diáspora menos, ¿sí? O sea, las fiestas centrales sabemos, son Rosh Hashanah, Yom Kippur y Pesach, en grande. Entonces, estas fiestas, las altas festividades, pasaron a tener un nuevo concepto, una nueva forma de ser celebradas, y pasaron a ser las centrales del calendario judío. Es importante. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué festejamos? ¿Qué celebramos? En la época de la Biblia, en la época del Tanaj, no está claro. Pero ¿qué pasa? Vienen, como yo digo siempre, a salvarnos nuestros sabios. Y en las fuentes, en una fuente antigua muy importante que se llama Yalkut Shimoni, dice así, uno de los sabios de aquella época dice: el 25 de Elul se creó el mundo, y en Rosh Hashanah se creó el ser humano, que es el 6º día de la creación. O sea, básicamente, ¿sí? si nos referimos a nuestras fuentes clásicas, vamos a llamarla así, porque esta es una fuente clásica del judaísmo, vemos que lo que estamos celebrando es la creación del ser humano. Básicamente eso. El 6º día de la creación. O sea, yo como decíamos antes, Diego, ¿no? Yo como judío humanista, ¿sí? Mi definición de judío es ser judío humanista, estoy celebrando la creación del ser humano. ¿Cómo fue? ¿Quién la hizo? No es relevante ahora en este momento. Pero estamos celebrando el ser humano, estamos celebrando la igualdad, estamos celebrando la soberanía del ser humano, estamos celebrando la importancia, la vida, digamos, una fiesta que realmente, o sea, que si bien es difícil de conceptualizar en términos de valores, ¿sí? Porque digamos, si bien el valor central de toda esta época, como sabemos, es la introspección, el perdón, toda la mirada, ¿sí? que tenemos de nosotros mismos hacia atrás y hacia adelante, acá estamos celebrando básicamente al ser humano, enalteciendo, dándole el lugar, ¿sí? que se merece dentro de lo que es todo lo que llamamos la creación. Y eso realmente es algo, por lo menos de mi punto de vista, es importante, porque creo que sobre todo nosotros hablamos, digo, mucho de educación, ¿no? Y queremos educar a las próximas generaciones, eso es lo importante. Nosotros ya estamos perdidos, pero bueno, o sea, tenemos que rescatar lo que queda, ¿no? O ganados, digamos que estamos ganados. Ok, ganados, dale, sos optimista, está bien, me gustó. Y entonces, digo, hay que celebrar. Entonces, lo que tenemos que hacer, digo, es buscarle a nuestro judaísmo una significación y una relevancia a las épocas modernas, a los jóvenes, ¿sí? O sea, si los jóvenes no saben que festejan, 1 o 2 generaciones más no se va a festejar más, no se va a celebrar más. Si le encontramos la vuelta y decimos, mira, estamos celebrando. Hoy, por ejemplo, los chicos, los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes por lo menos, se identifican mucho con los derechos humanos. ¿Está bien? Entonces los derechos humanos son universales, pero también podemos ver el aspecto judío de este derecho humano. ¿Qué estamos celebrando? El ser humano, a sus derechos, a sus obligaciones, a su ética. O sea, mirá cuántas cosas que podemos rescatar de esto. Y por qué, o sea, y acá termino esta parte, y por qué digo estos 10 días que pueden cambiar al mundo, porque como dijimos, esto empieza, y acá hay otra hermosa tradición del judaísmo que ahora la voy a decir, esto empieza el 1 de Tishrei, mañana, que es Rosh Hashanah, y termina el 10 de Tishrei. Pero no termina los Hagim, es un mes de festivo ¿no? Después viene Sukkot, viene Shmini Atzeret, viene Simchat Torah.
un montón de Hagim tenemos este mes, y según otra tradición muy bonita, dice que en Rosh Hashanah se abre el libro de la vida, ¿sí? En donde se anotan todas, ¿sí? En donde se anotan todas nuestras acciones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Esta tradición dice cosas muy bonitas. Dice, por ejemplo, los malvados están directamente destinados a la muerte, o sea, no van a pasar esta época. Los justos están perdonados de entrada, pero la mayoría no estamos en ninguna de esas dos categorías. La mayoría somos personas normales, estándar, que nos están juzgando de alguna manera. Si es Dios o si somos nosotros mismos, en este caso no cambia, pero digo, qué linda oportunidad para autorreflexionar, para introspección, para pedir perdón, para corregir cosas que hicimos mal y reforzar cosas que hicimos bien. Y justo esta época, porque decía que podemos cambiar al mundo, o podemos corregir cosas, porque es una época y es un concepto muy lindo de esta época, que es Tikkun Olam. Tikkun Olam, sí, como, no sé cómo traducirlo, Diego, como... Es reparar el mundo. Reparar el mundo, exactamente. Mejor, yo lo llamo mejorar, porque reparar ya es, vamos a mejorar. Y esta es una época que podemos pensar en esto, ¿no? En mejorar el mundo, mejorar a través de nuestras acciones, o las cosas que hacemos nosotros. Y digo, ok, tenemos este espacio, y esto es... Sí, ya te dije 3 veces que termino y nunca termino, pero ya voy a terminar. Claro, no, porque me salen cosas que te digo que una de las, como me llamo estudioso del judaísmo, ¿está bien? De alguna u otra manera. Y digo, estudiando el judaísmo, te das cuenta de que la revolución teológica que creó el judaísmo hace 3.000 años, por decirlo, hizo algo muy importante. Dijo, o sea, cuando se desarrolló en un ambiente pagano, ¿sí? Idólatra, en donde se adoraban figuras o lugares o estrellas o ¿sí? Todo ese tipo de cosas, viene el judaísmo y dice, no, vamos a cambiar este formato pagano, idólatra, y en vez de adorar cosas, lugares o objetos, lo que pasó a ser sagrado en el judaísmo es el tiempo. Si vos te fijás, ¿qué santificamos en el judaísmo? Los tiempos. ¿Qué es santo? El Shabbat, el Rosh Hodesh, los Hagim, los tiempos. Los tiempos son sagrados para nosotros, que son abstractos, por eso son, y esto viene con el monoteísmo que se desarrolló en el judaísmo primigenio, que dejamos de adorar cosas. ¿Está bien? ¿No? Se acabó, no hay paganismo, no hay idolatría, ¿sí? Lo que adoramos o lo que seguimos es algo abstracto, que es el tiempo. Y esto es lo genial, por lo menos de lo que yo creo y a mí me gusta lo que es el judaísmo, de que santificamos el tiempo, le damos un valor especial, santificación en el sentido amplio de la palabra, ¿no? De darle un valor especial, de darle un sentido especial, y lo que tenemos que hacer como judíos comprometidos, digo, creo es llenarlo de significación, llenarlo de contenidos. Esto es lo que decía, o sea, porque, como digo, mañana, cuando nos sentemos en la mesa de Rosh Hashanah, que lamentablemente van a ser mesas pequeñas esta vez, no van a ser las lindas celebraciones que tenemos, llenemos ese espacio que tenemos, esa hora, 2 horas, de contenido, de significación, de cosas relevantes, de transmisión, de continuidad. O sea, esa es nuestra la oportunidad, el judaísmo nos da la oportunidad, pero tenemos que llenarlo nosotros, porque si no... No, totalmente. No tiene Sabes que tengo 1000 preguntas para hacerte. Okay. Tengo preguntas hasta para escarbar un poquito más en muchas cosas que dijiste. Voy a empezar por una que cuando vos decís que en Rosh Hashanah se festeja la creación del hombre, siendo que el mundo se creó el 25 de Elul, ¿cómo? Y estaba pensando cuando hablabas de los jóvenes, ¿no? Y esto de los derechos humanos, y también la importancia que hoy tiene para los jóvenes el tema del planeta, la ecología, la relación entre el hombre y el planeta. Primero te quiero preguntar, ¿por qué crees que Rosh Hashanah se festeja la creación del hombre y no el mundo, que es el espacio que nos aloja? Y en segundo lugar, es como que en algún punto me puede llegar a dar una sensación de privilegio o de importancia, como si uno pusiera en un ranking, de el hombre por sobre el mundo. ¿Cómo lo ves vos esto?
Wow, son preguntas para un seminario entero, querido. Pero... okay. Nadie dijo que iba a ser fácil tenerme a mí acá, ¿eh? No, no, buenísimo, me desafías. Genial. Mira, hay dos cosas, o tres que son lindas que decís. Primero, ¿por qué la creación del ser humano y no del mundo? No sé, o sea, esto lo dijo un sabio, espérate, ya te lo voy a decir exactamente para no, ¿sí? ¿Quién lo dijo y cuándo? Lo dijo Rabbi Eliezer, dijo así, el 25 de Elul se creó el mundo, en Rosh Hashanah se creó el primer ser humano. Así, hay muchas cosas que no podemos explicarlas, o sea, sí, porque mucha gente, a veces, lo que decís, Diego, cuando mucha gente que un poco sabe, qué sé yo, dice se creó el mundo, ¿no? En Rosh Hashanah se creó el mundo, y según la tradición esta, no. Por ahí hay otras tradiciones, pero así se crean las tradiciones, básicamente. Muchas veces no hay explicaciones, muchas veces, ¿por qué lo decidió así? Seguramente habrá estudiado, habrá visto, pero decidió que sea así. A mí me gusta, por lo menos, esa característica. Y me encantó lo que dijiste de la ecología, porque fíjate qué cosa interesante. Yo, por ejemplo, relaciono mucho Shabbat con ecología. ¿Ok? Shabbat es un día ecológico. Shabbat es un día, y esto traigo a Eric Fromm también, ¿no? O sea, Shabbat es un día que la naturaleza descansa de nuestra destrucción. Es un día que no intervenimos en la naturaleza, que descansamos, que la dejamos descansar, que, ¿sí? No destrozamos a nuestro planeta. Digo, claro. Y esto lo voy a hacer, lo voy a inferir a los Hagim. ¿Qué pasa en los Hagim en general? Usamos menos, no trabajamos, o muchos no trabajan, hay menos fábricas, hay menos humo, hay menos contaminación, hay menos... ¡Wow! Por ejemplo, mirá qué cosa interesante que pasa en Israel, y te voy a contar la paradoja, ¿no? ¿Cuál te imaginás que es el día menos contaminado del año en Israel? El menos contaminado. Claro, que hay menos niveles... Yom Kippur. Exacto, porque no hay prácticamente autos. Claro. Exacto, y es el día que menos contaminación hay en el ambiente. O sea, mirá qué lindo cómo desde ahí aportamos a la ecología. ¿Y cuál es el día más contaminado, Diego? Qué sé yo, no sé, Purim, no sé. Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, perfecto. Porque todo el mundo está quemando árboles para hacer asados. Claro. Hay niveles de control. O Lag Baomer, que se hacen fogatas. Claro. Son los 2 días. Fíjate qué interesante que los Hagim son lo más y lo menos. ¿Ok? Por ejemplo, hay mucha gente que está en contra de lo que se hace en quemar árboles y cosas, o sea, árboles, ramas y eso en Lag Baomer, ¿no? Claro. O, claro. Un día menos vegetariano que Yom Ha'atzmaut no hay en Israel, ¿sí? Donde todo el mundo hace asados. Sí, sí, ni que hablar del uso de las vajillas plásticas y todo eso. Pero para también otra conversación. Totalmente, por eso digo, no solo el día más contaminado, sino el menos ecológico. ¡Wow! Y Yom Kippur, todo el mundo, ¿sí? Que es interesante, como decíamos, ¿no? La ecología, digo, cómo podemos rescatar valores modernos, ¿no? Valores relevantes, que casi nadie anda en auto por decisión propia. Pues claro. mucha gente se cree, Diego, que en Israel, en Yom Kippur hay una ley que te prohíbe andar en auto. No, claro. es totalmente libre, dejamos de andar en auto porque, por respeto, por un sentido colectivo. Y eso es, digo, que es algo lindo. Digamos, ¿cómo podemos rescatar valores humanistas, universales, desde el judaísmo mismo? Claro. ¿Qué más Ahora, querés? Dime. Llevando un poquito más allá, me quiero meter un poco con esto de el planeta. La verdad, empezaste diciendo algo que para mí es muy relevante, que es hacer de nuestro judaísmo algo significativo. Uh-huh. Yo creo que desde nuestro lugar, tuyo, mío, como educadores, y desde el lugar de todos aquellos que intentan transmitir con pasión y con relevancia lo que es el judaísmo, hay que poder acercar estas explicaciones, este sentido, ¿no? Llenarlo de sentido, lo normativo, cuando parece que es solo eso. Que por suerte no pasa todo el tiempo, pero por eso son buenas estas conversaciones con gente como vos que recupera el sentido. Y entonces, volviendo a este punto de las generaciones jóvenes y Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿sí? Yamim Noraim en particular, decime, ¿hay algo, se supone que Yamim Noraim o Yom Kippur en particular
tienen de la relación con el hombre consigo mismo, la relación con el hombre, o sea, el hombre con el hombre, y la relación también con el planeta, y entre paréntesis, más que nada también en este contexto en el cual este año tan revolucionado, ¿no? Donde vimos también una especie de año sabático donde el planeta respiró y de repente volvimos de vuelta al ruedo y volvimos con estas prácticas a veces muy destructivas. ¿Cómo es esto? Mira, acá hay muchas dimensiones de lo que estás diciendo, Diego, que son interesantes. ¿Qué pasa? En el judaísmo tradicional, por ejemplo, como dijiste bien, hay básicamente 3 dimensiones. La dimensión de uno mismo, ¿está bien? De uno mismo, la dimensión del prójimo y la dimensión del ser humano con Dios, ¿está bien? Que en el judaísmo tradicional es parte de toda esta característica. En definitiva, lo que estamos haciendo, estos Yamim Noraim, ¿no? Son básicamente de eso, del prójimo y de nuestra relación con el prójimo, con nosotros mismos y con Dios. Son las 3 dimensiones que el judaísmo clásico, tradicional, trabaja, ¿no? A partir de la teología, a partir del ritual. Vos dijiste lo súper importante, Diego, que ahora... Que lo traigo, ¿no? Y voy a traer a Bialik en este caso. Digamos, Bialik, que era un gran investigador de judaísmo, una persona sumamente brillante, diferenciaba entre esencia y ritual. ¿Está bien? Él dice, hay algo que es la esencia de las cosas y hay algo que es el ritual. Él dice, el ritual tiene que manifestar o expresar una esencia. Si ese ritual no manifiesta o expresa una esencia, eso es un ritual vacío. ¿Sí? Y muchas veces caemos en esos rituales vacíos, en el sentido de no saber qué significan, de hacerlos automáticamente, de no llenarlos de esta significación, de este contenido que hablabas. Entonces, ahí digo, si uno, para traer un ejemplo de lo más trivial, ¿no? De lo más, encender velas, que es una tradición hermosa dentro del judaísmo. ¿Okay? Uno puede hacer Shabbat encendiendo velas o sin encender velas, se puede hacer Shabbat igual, teniendo en cuenta la esencia. Si para una persona le encuentra sentido, como dijiste vos antes, a encender esas velas, está perfecto. Pero si lo hace automáticamente, eso no va a poder ser transmitido, como dijiste vos. No puedes transmitir el ritual. Y esto es lo que está pasando mucho con los jóvenes, sobre todo, Diego, que decías, y no me vas a olvidar de lo ecológico, que es importante. Que cuando un joven de hoy en día está buscando significado, ¿está bien? Hay que dárselo, o sea, hay un significado relevante, un significado importante, algo que sea, ¿está bien? Prender velas hoy en día está difícil convencer a un joven que prende velas porque tu abuela las prendía, ¿está bien? Pero si va a significar, si le vamos a educar, para algo está bien. Y lo que otro dijiste que era como una 4ª dimensión que estamos trabajando es el planeta. Tengamos en cuenta, Diego, que nuestra tradición es milenaria, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, las tradiciones de Yom Kippur, ¿está bien? Son de la época talmúdica, de hace 1500 años más o menos, ¿está? Más o menos son, sí, porque antes no está claro cómo era, pero digamos que las tradiciones que nos llegan de Yom Kippur tienen 1500 años. Entonces, ¿qué pasa? No había, por motivos lógicos, no había una conciencia ecológica. En ese momento no destrozaban el planeta nuestros antepasados. O sea, vivían en el bosque, en el medio del bosque, era muchas veces su subsistencia, digamos, y por las características en las que vivían, no había una gran preocupación por el planeta. La preocupación por el planeta empieza con la industrialización y la brutalidad con que tratamos a nuestro medio ambiente en los últimos, no sé, decir 40, 50, 60 años. Y digo, y esto es justamente lo que proponemos desde el judaísmo humanista, ¿no? O sea, tener una visión particular y una visión universal, ¿sí? Podemos también ser ecologistas y también ser judíos. Y no se chocan y muchas veces van juntos. Entonces, claro. Y esto es lo que digo, por eso digo, o sea, juntar los valores universales con los valores judíos, creo que es un gran desafío que tenemos para poder realmente atraer a esa gente, y no digo a todos, ¿sí? Pero por lo menos a aquella gente que tiene esas preocupaciones, que muchas veces dicen, y no, si el judaísmo no se preocupa ni de la ecología, ni de los derechos humanos, y yo me voy con aquellos que sí se preocupan, y hay que mostrar que sí nos preocupamos, y que sí lo tenemos en nuestras fuentes, y que
digamos, y poder rescatarlo. Pero por eso digo que el pensamiento ecologista es muy moderno, como yo digo, el feminista. Muchas veces culpan al judaísmo de machista, ¿verdad? El judaísmo es machista. O sea, las fuentes clásicas nuestras se escribieron hace 2000 años, cuando en una época patriarcal que todo el mundo era patriarcal y todo el mundo era, digo, es injusto, que, digamos, hay que contextuar, ese es el punto, hay que contextuar. Este texto se escribió hace 1000 años, y hace 1000 años no había feminismo, ¿sí? Y hoy en día podemos reapropiarnos y resignificar ese texto, ese es el punto. No hace falta dejarlo como está, lo podemos reapropiar, lo podemos reinterpretar, ¿sí? De una forma que sea mucho más actual, mucho más relevante para el pensamiento moderno de los judíos. Claro, claro. O sea, es que hay una pregunta que están haciendo que dice que hay quienes piensan que no hay nada que celebrar ante la existencia del ser humano, puesto que somos seres destructivos, o hay quienes piensan que el hombre no tendría que estar por encima de la naturaleza y o de los animales. Entonces nos pregunta qué opinamos, qué nos lleva a celebrar la existencia del hombre y cómo se justifica esto. Claro, wow, es una pregunta difícil porque por un lado dice, tendríamos que autodestruirnos. O sea, ayer justo vi una película de extraterrestres, ¿no? Que iban a conquistar la Tierra porque decían que ustedes no se la merecen, porque la destruyan. Está justo interesante. Era malísima la película, pero claro, pero ese era el mensaje. Entonces digo, es verdad que estamos destruyendo las cosas, pero digo, todavía me gustó la pregunta, todavía no es tarde, digo, hay conciencia, hay cada vez más conciencia, tanto, por eso digo, desde el judaísmo también podemos despertar o difundir esa conciencia ecológica, medioambiental, llamémosla humanista, llamémosla como la querramos. Todavía estamos a tiempo, o sea, la cuestión es esta, ¿cómo hacemos para hacerlo? ¿Cómo nos concientizamos? Claro. O sea, ¿cómo nos comprometemos con esa tarea? Y por otro lado, digo, y acá hay una cosa interesante, si nos vamos a las fuentes clásicas, a la Torá en este caso, según la narrativa bíblica, Dios nos puso acá para dominar sobre el resto de las... ¿sí? Así está escrito en Bereshit. ¿Sí? Nos puso aquí en la tierra para dominar sobre el resto de las bestias, sobre el resto de la humanidad. La cuestión es que esta dominación, y vamos a decir la verdad, o sea, estamos... y trayendo también a Harari, ¿no? A Yuval Harari. Por alguna causa nos desarrollamos distinto y desarrollamos la inteligencia y realmente a nivel objetivo estamos por sobre el resto de las especies, ¿está bien? Para decirlo así. Entonces, acá, pero esto ¿qué pasa? Trae una responsabilidad, querido. O sea, como decimos, o sea, nuestros antepasados no destruyeron este planeta y nosotros lo estamos haciendo a una velocidad supersónica. Y digo, ok, paremos. Y quizás se junta con todo esto, Diego, de este parar, de estos 10 días de parar, ¿no? Pensar, ok, quizás reflexiono y me hago miembro de Greenpeace, por decirte algo, ¿no? Y voy a luchar por las ballenas, ¿sí? O sea, a mí me molesta mucho que maten ballenas. Entonces, digo, wow, es un hecho judaico. Es un hecho judaico porque estamos comprometidos con este planeta en cuidarlo, no solo dominarlo, sino también cuidarlo. Y wow, digo, vamos, soy optimista, digamos, en este sentido. Sí, no, perfecto. Aparte me parece que tiene que ver mucho con esta mirada del judaísmo humanista, y te quiero hacer una pregunta en relación a esto. Casi filosófica. Estamos hablando de los 10 días que pueden cambiar el mundo. Y estamos hablando también del judaísmo desde una mirada normativa y desde una mirada significativa. Y entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Estos 10 días vos creés que son días para preguntarse o para responderse? O sea, ¿qué lugar ocupa la pregunta y qué lugar ocupa la respuesta en términos de la norma, de lo que hay que hacer? ¿Qué, desde la mirada tuya, Andy, desde la mirada del judaísmo humanista, qué lugar ocupa cada una de estas cosas? Wow, otro seminario. Me voy a ir al camino fácil relativamente. Mirá, viste que cuando una persona que no es religiosa se hace religiosa, se dice que Joser Bichubá vuelve a la respuesta.
¿ok? Y cuando una persona sale del marco religioso y deja de ser religiosa, se dice Joser Bisheila, vuelve a la pregunta. ¿Ok? Así se dice, Hazará Bichubá y Hazará Bisheila. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el marco normativo, como lo definiste, Diego, tiene respuestas, ya las tiene, y muchas veces son eternas, ¿está bien? Valen por siempre y para siempre. ¿Está bien? Y si la gente opta por esa opción, bárbaro, bienvenido sea, está bien, es su forma de vivir el judaísmo, su forma de vivir la vida, su forma de filosofía, como decís vos. Buscar las respuestas ya predeterminadas en la mayoría de los casos y que las tiene muchas veces otro. Y esto es importante, porque el judaísmo normativo en general no es soberano. ¿Okay? Generalmente tiene ciertas autoridades, ¿está bien?, que tienen esas respuestas, y está perfecto, y es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra idiosincrasia. El judaísmo humanista es al revés, el judaísmo humanista es crítico, el judaísmo humanista busca la profundidad, ¿sí? busca las respuestas, o sea, se hacen muchas preguntas, o sea, nosotros para llegar a la respuesta nos hacemos muchas preguntas, no es una respuesta predeterminada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y acá viene esto, o sea, es justamente lo lindo de este judaísmo pluralista, por lo menos como yo lo vivo, que nos permite a muchos en esta época hacernos preguntas y a muchos recibir respuestas. Dentro del mismo marco de festejo, dentro del mismo marco de celebración, incluso dentro de una familia, ¿está bien? En una familia hay gente que busca respuestas y hay gente que se hace preguntas. Digamos, o sea, las dos son buenas opciones, pero la pregunta es importante cuando va a encontrar una respuesta, y la respuesta automática no es buena porque no te despierta preguntas, ¿está bien? Porque si ya la tenés, no tenés que esforzarse demasiado. Entonces digo, vamos por el camino del medio, claro, ¿no? El de Erejero. También acá hay un punto que me parece que tiene que ver y que me gustaría preguntarte, de cuánto hay, cuando las respuestas son homogéneas, cuánto hay del lugar del individuo, ¿no? De que las preguntas a mí tengan unas respuestas en mí y no unas respuestas homogéneas a todos, respecto de mi propósito, por ejemplo, en la vida, cómo yo elijo vivir el judaísmo, o cómo yo elijo cumplir con los preceptos, o cómo yo elijo formar una familia, etcétera, ¿no? Lo que fuera de esto. Con lo cual, ahí quería preguntarte, o sea, ¿cuánto hay de esto, de lo individual en la respuesta? ¿Cómo es esta búsqueda? Bueno, mira, de nuevo me voy a ir al hebreo un poquito y a unas frases que se usan mucho en Israel y que se contraponen, que en realidad no son contraposiciones, sino que son dos visiones distintas. Uno es lo que se llama Yahadut Rabbanit, judaísmo rabínico, ¿sí? Que suena así. Y otra es Yahadut Ribonit. Yahadut Ribonit significa judaísmo soberano, ¿ok? Suena lindo en hebreo, porque tiene un juego de palabras lindo. ¿Sí? Yahadut Rabbanit y Yahadut Ribonit. Si uno o sea, y lo voy a hacer bien esquemático, no es real lo que digo, pero lo voy a hacer bien esquemático. Cuando hablamos de la Yahadut Rabbanit o la normativa, ¿está bien? Ahí tenés autoridades que te dicen lo que hacer muchas veces. O sea, que tú, como dijiste vos vas con una pregunta y te va a venir y te va a responder con una respuesta generalmente estándar y generalmente universal. ¿Por qué? Porque eso está escrito en algún lado. Entonces, esa respuesta se supone que es válida para todos. ¿Está bien? Es totalmente, ¿cómo se dice cuando es no anacrónica? Cuando siempre vale, siempre se... Ok, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, la sabemos. Vos y yo la sabemos y toda la gente también. También, exactamente. Que es una respuesta que vale por siempre y para todos. Sí, universal. Universal, exactamente. Y después cada uno la adaptará. Pero es esa respuesta. Está escrito en algún lado y dice así. Y eso es el judaísmo rabaní, básicamente. Digo, no es así en la realidad, pero esquemáticamente es así. En contra de lo que es el judaísmo riboní, soberano, en donde vos buscás la respuesta y la adaptás a tu forma de judaísmo, cualquiera sea de ellas, ¿sí? O sea, también hay personas religiosas que buscan respuestas en otros lados.
¿sí? También en la ciencia, también en la filosofía, también en la ética, también en la teología, ¿sí? Que abren más el panorama, ¿está bien? Y eso es muy común. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que te decía. El judaísmo rabínico normativo, yo lo llamaría, es más colectivo, ¿está bien? Porque las respuestas son más colectivas, la vivencia es más colectiva, vamos a decir así. Claro. Y el judaísmo riboní, el judaísmo, llamémoslo humanista, por llamarlo de alguna manera, es más individualista, porque cada uno busca una respuesta más individual, más cercana, más libertaria en este caso, o sea, ¿sí? Que está fuera de los esquemas estos. Entonces, y en ese sí. sentido, Andy, ¿no podría el judaísmo rabaní no podría decir que cómo se construye un pueblo desde miradas tan individuales y menos colectivistas? Total, sí, obviamente, o sea, partimos, está muy bien lo que decís. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una base, de una base común. La base común es que somos un pueblo, ¿está bien? Somos un pueblo variado, un pueblo multifacético, un pueblo pluralista. Digamos, somos un pueblo que tiene distintas creencias, digamos, Claro. no podemos, nunca, jamás en la historia del judaísmo hubo una creencia uniforme, ¿está bien? Por más de que lo quieran decir, o nunca, jamás, jamás. Vemos desde los comienzos las diferencias que había entre el mismo pueblo, pero siempre partiendo de la base de la suposición que somos un pueblo, ¿sí? O sea, que tenemos un origen en común, que tenemos una historia común, que tenemos un destino común, y bueno, y de cada uno después lo traducirá. ¿No? Cómo se manifiesta o cómo se compromete, como yo digo, con ese pueblo, con ese judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, o sea, la vivencia nuestra es más individualista, o sea, pero no quita, no le quita legitimidad, digo, no le quita validez. Sí es importante la vivencia comunitaria, esto sin duda, ¿ok? O sea, sin duda que la vivencia comunitaria, cualquiera que sea ella, es base para nuestra supervivencia y para nuestra continuidad. Un judío no puede seguir siendo judío solo, encerrado en su casa. No puede. No hay continuidad, no hay transmisión, no hay vivencia. O sea, la vivencia judía es una vivencia eminentemente comunitaria de sus comienzos. Entonces digo, este individualismo, como te decía, filosófico, como llamaste vos, se tiene que traducir en una vivencia comunitaria también. ¿Sí? No solo leer Spinoza en tu casa, sos un buen judío, sino festejar Shabbat con tu familia, con tus amigos o con tu comunidad. Entonces digo, es verdad, o sea, ¿qué pasa? Acá a diferencia de la vivencia colectiva de las comunidades religiosas, y lo voy a hacer muy esquemático de nuevo porque no es así, que ahí mucho pasa por la vivencia comunitaria, por el compartir, por el hacer juntos, por el rezar, por el etcétera, acá hay una vivencia más flexible, por decirte una, ¿sí? Con una vivencia individual, pero que desde mi punto de vista, sin duda, amerita o necesita una vivencia comunitaria claro, compartida. Sí, y hay algo que me parece que para retomar lo que vos decías antes ahora, si bien estamos hablando de individualismo, vos lo que decís es que estos son los 10 días que pueden cambiar el mundo. No estás hablando de los 10 días que pueden cambiar tu vida. Estás hablando de 10 días que pueden cambiar el mundo. ¿Cómo es esto? O sea, ¿es un idealismo? ¿Es una convicción real? Es las dos cosas. Es también una convicción y también un idealismo. Porque digo que gran parte de nuestra vivencia, o de lo que creemos, porque como decimos, estos días, Diego, los vamos a pasar parte en familia, parte esta vez menos en comunidad, pero vamos a esperar que el año que viene sí los podamos hacer en comunidad, parte con amigos, parte con la Grey, no importa dónde estemos. Entonces, parte pasa por ahí, pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que hay un cambio interno. Sí, vamos a suponer que hay algún cambio, que hay alguna mejora, que hay un tikkun atzmi, como se dice, una reparación
de uno mismo, ¿está bien? Pasa eso. Pero digo, esto se tiene que traducir de alguna manera en algo más universal. Por eso yo te hablaba de lo particular y de lo universal. En lo particular está bárbaro, ¿está bien? Pero si seguimos, si decimos qué lindo, yo ahora voy a ser mejor persona, ¿está bien? Y ahora más voy a ser persona. Pero sigo, y trayendo lo que dijiste, sigo contaminando el ambiente, como si nada hubiera pasado, digo, no hicimos nada, ¿está bien? Está divino que te portas mejor con tu familia, es muy bueno, es muy importante, pero tiene que trascender de eso, creo, por lo menos, ¿no? Entonces digo, yo lo relaciono con Tikkun Olam, más que nada, ¿no? Y no tiene que ser cosas enormes, puede ser las vivá, como se dice, tu medio ambiente más próximo, ¿está bien? Claro. Producir menos basura en tu casa, ok, ya hicimos algo. Ya hicimos algo. Entonces digo, yo lo llamo así porque me parece lindo que las cosas que hacemos los seres humanos trasciendan a otros. ¿Está bien? Esto de lo que hablamos, de lo individual a lo colectivo. Ok, Claro. que trascienda en algún aspecto, ¿está bien? Si ese mundo que vos lo interpretás, o cualquiera de nosotros como mi familia, bienvenido. Mi comunidad, bienvenido. Digo, el mundo en el sentido más figurativo y no en el sentido universal. Sí, de hecho, cuando hablamos de Tikkun Olam tiene una concepción así, ¿no? Exacto, de círculos, de Tikkun Atzmi, de mi alrededor próximo, hasta llegar a los niveles más altos, seguro. Cada uno apuntará al nivel que quiera, que pueda y que le interese. Claro, claro. Ahora, la convocatoria digo, vos como referente, como educador, ¿no? Yo te pregunto, parece una pregunta muy simple la que te voy a hacer, pero te lo digo desde lo más profundo. Sí, sí. ¿Qué es vivir unos Yamim Noraim significativos? Es justamente lo que hablamos antes, de que tengan esencia, de que tengan contenidos, de que realmente los vivamos, ¿sí? O sea, aprovechemos este tiempo. Es lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces, ¿y vos qué haces, Andy? Y yo en estos días, ¿no? O sea, ¿cómo los haces para vos significativos o relevantes? Y yo digo, primero, en lo básico de compartir con mi familia o mis amigos o mis cercanos este momento. ¿Sí? Eso es lo básico. ¿Por qué? Porque es la necesidad esa que tenemos de encontrarnos con otros y compartir esta festividad. En segunda instancia, ¿cómo lo llenamos de contenido? ¿Cómo lo llenamos de significación en el sentido de que nos ponga a pensar, nos pongan a reflexionar? ¿Sí? Por ejemplo, yo traigo textos, ¿está bien? Textos que, como dijiste vos, que tengan que ver con la ecología, con el ser humano, textos que podamos reflexionar y que, por lo menos como dijiste antes, que salgamos de este momento con una pregunta más, con un dilema más, con algo a resolver, con algo a hacer. Entonces, digo, y no pasa por el ritual, como te decía. Para mí, si una persona ayuna o no ayuna en Yom Kippur, no me cambia la vida. Me va a cambiar la vida si ese día de Yom Kippur, o sea, ese día se toma la esencia, lo que te decía, ¿no? Hacerlo significativo. Se toma la esencia de la introspección, del perdón, de la reflexión, y al otro día es una mejor persona. ¿Sí? O sea, algún cambio, pequeño, no importa, ¿sí? Pero se tomó el trabajo de ese día, pensar en algo y poder tomar esa esencia, digamos, la parte central del día que es eso, y poder transformar y transformarse, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que yo digo. Por ejemplo, a mí en estos días me gusta leer. Yo leo mucha literatura judía en estos días, ¿no? Me enriquezco en ese sentido. Lo aprovecho. Entonces, ¿qué va a salir de mí? Quizás sea mejor judío, entre comillas, después de estos 10 días. ¿Está bien? No estoy seguro, pero quizás sí. Entonces digo, ok, yo llené así de significación estos días. La idea es encontrar cómo cada uno, ¿no? Encuentra significación y relevancia. Es muy importante. Vos sabés que yo viste que yo trabajo mucho en formación de líderes. Y algo que siempre digo es que lo lindo del liderazgo es que nos obliga a ser mejores personas, ¿no? O sea, un liderazgo genuino. Mejor, ¿no? modelo. Modelo de predicar con los valores, o sea, exacto.
no hay posibilidad, no hay espacio a la contradicción. Más allá de que no sepamos que no somos perfectos, pero de alguna manera nos obliga a ser mejores personas. Y hay algo del ser padre, madre, abuela, abuelo, que tiene que ver con esto también, me parece, ¿no? Desde el lado de la responsabilidad, a veces cuando uno dice, baja un poquito los brazos, en cualquier aspecto de la vida, y ve a los hijos, a los nietos, es como que es esa fuente de energía, de responsabilidad, de compromiso, que de alguna manera enciende el motor. Y en esto que decías de cómo ser significativo, y Amim Noraim, yo creo que los hijos, los nietos son un lugar importante porque son el legado, nuestro mejor proyecto, ¿no? El futuro. Y entonces, muchas veces veo que la práctica del rezo individual o colectivo, o sea, individual en lo colectivo, ¿no? En el minyan. Hay veces que queda en ese lugar y yo me pregunto muchas veces, ¿qué no conversé con mis hijos que generaría una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosas no estoy haciendo que los ayude a ellos, que les alimente sus propias preguntas, sus propios cuestionamientos, sus propios proyectos para ser mejores personas, ¿no? Debería tener, o sea, deberíamos planificar estos espacios, así como, porque Pesaj de repente tiene le transmitirás a tus hijos, ¿no? Y el niño tiene un lugar muy central. ¿Qué pasa en Yamim Noraim? Exacto. Excelente pregunta, Diego. Y ese es el punto, y este es el punto de estos Hagim, que son difíciles, yo los llamo, en el tema de un poco de la transmisión y la continuidad. Y acá es justamente el desafío de nosotros como padres, como abuelos, como decías vos, de despertar en los jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, tanto la curiosidad como la relevancia, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué es importante hacer lo que estamos haciendo? ¿Por qué es importante hacer el Seder de Rosh Hashanah? ¿Por qué es importante Yom Kippur? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, si logramos despertar en los chicos, en nuestros hijos, nuestros nietos, esa relevancia, ¿no? esas preguntas, digo, hicimos gran parte del trabajo, ¿está bien? Porque, digo, esa pregunta, un niño curioso, un joven curioso, lo va a llevar a buscar las respuestas. Y esas respuestas, generalmente, y como decimos siempre, Diego, o sea, gran parte de la educación en este sentido pasa por la casa, por la familia, por lo que podemos, justo, y esta es nuestra responsabilidad como padres y abuelos. No tenemos muchos, hoy en día sabemos bien que no tenemos muchos momentos de paz con nuestros hijos y con nuestra familia, ¿está bien? En la vida loca que vivimos en estos días. ¡Wow! Aprovechemos estas 2 horas para hacernos estas preguntas, para meternos a los chicos, para desarrollar temas de conversación, ¿sí? O sea, y esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros, o sea, en este caso, de cada familia, ¿no? De cada padre, de cada abuelo, en despertar en las generaciones posteriores estas preguntas. Y yo creo que esta es justamente nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, cada uno, o sea, de acuerdo a su ideología y su creencia y su idiosincrasia, va a saber cómo trabajarlo educativamente con sus hijos. Pero, como decimos, son fiestas eminentemente educativas en donde el desafío nuestro es buscar esos contenidos relevantes, justamente. Entonces, ya hay muchos contenidos, hay mucho texto, hay muchas cosas lindas que se escribieron y que son buenas para poder lograr esta transmisión. Y hacer lugar. Hay muchas veces, hay muchas veces que muchas familias ya o no festejan, ¿sí? O no celebran, no buscan este espacio, o esa celebración es vacía, ¿está bien? Se limita a una cena, ¿está bien? Que no cambia de una cena común de otro día. Digo, y no, eso no, justamente lo que nos está diciendo el judaísmo es esto que te decía antes, dar la significación a este tiempo que tenemos, aprovechémoslo. Si nos importa la continuidad, si nos importa nuestro pueblo, si nos importa nuestra cultura, aprovechémoslo. ¿Cómo? Cada uno lo hará a su manera. Yo puedo decir cómo lo hago yo y puedo decir cómo recomiendo hacerlo yo, pero no es válido para todo el mundo. Sí, para mucha gente es que los niños recen y bienvenido sea, pero
pero digo, tenemos que aprovechar estos espacios que tenemos, únicos y muy, muy raros, para meter todo esto. Sí, totalmente. Totalmente. Yo me imagino, a mí sí me interesa saber igual cómo lo haces vos y todo eso. Incluso antes que dijiste, hay mucho para leer, hay muchas cosas que nos pueden alimentar. Me encantaría si se te ocurre alguno que lo compartas, pero yo me animaría a sugerirle a todos que busquen el espacio en esa mesa, en esa cena de Rosh Hashanah, en esa comida previa al ayuno, en esos días de Yamim Noraim que están en el medio, a buscar esos espacios de conversación. Porque no es solo lo que hay que hacer, sino me parece muy importante el acompañar el proceso de los chicos, ¿no? De ver cómo lo transitan, cómo lo van pensando, cómo pasan de la identificación del punto a mejorar a el proyecto, el plan, al qué puedo hacer con esto. Y también hay otra parte que me parece que es muy importante en relación no solo a todo lo que hace al ser un buen judío en el sentido de ir a la sinagoga, el rezo y el respeto por todas las cosas que hay que respetar en Rosh Hashanah y Yom Kippur, sino compartir este proceso de arrepentimiento y este proceso de qué me pasa a mí conmigo también, ¿no? Para ser mejor persona. Porque muchas veces la procesión va tan por dentro que el otro no lo ve y es difícil avanzar y formarse cuando el maestro me lo hace medio invisible. Exacto, exacto. E incluso te diría que, la mesa de Rosh Hashanah, ¿no? O la mesa de, como dijiste vos, de la Seudat Mafseket, ¿no? Antes de Yom Kippur, son el momento divino para hacer dos preguntas simples. ¿Sí? A los chicos incluso. ¿De qué me arrepiento que hice este año? Por ejemplo, me arrepiento de algo, ¿sí? Puede ser algo grave, puede ser algo chiquito, pero ¿de qué me arrepiento? ¿Y qué cambiaría para el año que viene? O sea, tengo la posibilidad de cambiar algo. ¿Qué cambiaría? ¿Sí? ¿Qué haría distinto? Digamos, con esas dos preguntas ya tenés para una cena entera, más o menos, familiar. Entonces digo, wow, no le vamos a hacer esas preguntas a nuestros hijos cualquier día de la semana, vamos a decir la verdad. O sea, podríamos hacerlo y sería buenísimo, pero no lo vamos a hacer. Pero ahora tenemos una ocasión festiva, una ocasión tradicional, ¿sí? O sea, todos esperamos la cena de Rosh Hashanah o todos esperamos el Seder de Pesaj, sí, los esperamos, no importa lo que hagamos, no importa, sabemos que viene y sabemos que es una ocasión especial. Digo, ok, aprovechemos estas ocasiones especiales como contexto educativo incluso, ¿no? O sea, lo voy a llevar bien al extremo. Y digamos, y eso, y como se dice, transmitir valores, transmitir contenidos, debatir, ¿no? ¿Qué significa esto que se creó el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el papel del ser humano en esta humanidad? Justamente esto que decías antes. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Ya nos fuimos a la filosofía. Y entonces, digo... Pero me parece que la filosofía finalmente, esto termina siendo el corazón, ¿no? O sea... Porque la filosofía nos toca con nuestro propio propósito. Exacto, humanos, propósito en la vida, exactamente. Exactamente. Y bueno, digamos, y así podemos traer al Rambam y podemos traer a infinitos filósofos judíos, digamos, de nuevo, no es para enseñarles el Rambam a un chico de 8 años en la cena de Rosh Hashanah, obviamente, ¿no? Pero digo, podemos aprovechar este espacio. Yo digo, y creo que es justamente una ocasión linda en donde chicos, jóvenes, no importa la edad que tengan, están más predispuestos, me parece, ¿no, Diego? Creo que hay como el ambiente, ¿no? ¿Viste cuando se habla del ambiente? Yo creo que el ambiente también tiene que, o sea, hacer participar a los chicos de todas las preparaciones, de todas las cosas, y los va a predisponer también a ser más abiertos a digamos, no solo al ritual, sino también al contenido, que es lo que, desde mi punto de vista, es lo importante. Sí, totalmente. Y esto que decías también del contexto me parece que es fundamental. En este momento tan crítico, ¿no? En relación a lo social, a los derechos,
al planeta, ¿no? A la salud, al acceso, ¿no? O sea, hay tantas cosas, tanta crisis que despierta preguntas, que me parece que hay una energía que tiene que ver con el preguntarnos qué estamos haciendo y qué podríamos hacer mejor. Exacto. Y hay que Exacto. Aprovecharlo. Exactamente. Para Decime, eso Andy, están estos 10 días, sí. sí, tenemos un par de minutos nada más. Sí. Entonces, no quiero perder oportunidad de preguntarte si hay algunas cositas, ya sea tips o algo más que te gustaría compartir como mensaje, como deseo, como recomendación, para poder cambiar el mundo en estos 10 días. Sí, mira, te lo voy a responder desde el judaísmo humanista en este caso, Diego, que el judaísmo humanista lo que hace básicamente es resignificar el judaísmo, ¿ok? Resignificado en el sentido de darle más relevancia y hacerlo adecuado al tiempo que vivimos, ¿no? Entonces digo, hay mucha gente que hace cosas automáticamente, que no es lo mejor del mundo, que es lindo preguntarse, como hablamos antes, ¿no? Es lindo preguntarse por qué hacemos las cosas. Entonces, que cuando uno haga el Seder de Rosh Hashanah, ¿sí? Y ponga las cosas, puede preguntarse qué son estos simanim, ¿no? Los símbolos que ponemos, ¿qué significan? ¿Es obligatorio poner estos simanim o podemos cambiarlos? Podemos poner cosas o agregar incluso, ¿está bien? Por ejemplo, yo no sé si conocés, y voy a traer una cosa muy, muy interesante, ¿no? Hay gente que pone una naranja en el Seder de Rosh Hashanah, ¿sabías? No. Ok, viste que ahí los simanim, ¿no? La cabeza de pescado, el puerro, calabaza, qué sé yo, de todo. Una vez hicieron una pregunta, ¿no? No me acuerdo, era sobre el tema del LGBT, ¿está bien? Algo así, a un rabino ortodoxo. Entonces, la respuesta de ese rabino sería como poner una naranja en el Seder de Rosh Hashanah. ¿Ok? Algo así fue, ¿no? No me acuerdo. Exactamente. Entonces mucha gente tomó eso del lado positivo, no del lado negativo, del lado positivo, y como para decir, nosotros estamos a favor de, o apoyamos esto, o ponen una naranja en su Seder de Rosh Hashanah. Wow. ¿Está bien? Y acá, y es genial, ¿por qué digo? Porque un chico o un joven van a preguntar, ¿qué hace esa naranja acá? Eso me abre para el pensamiento creativo, para mi mesa, para ver qué preguntas guiar, qué direccionar. Y Andy, desgraciadamente nos quedan 30 segundos. Sí. Entonces, en estos 30 segundos, primero me encantaría seguir hablando con vos, conversando, pero quiero agradecerte por toda la sabiduría que compartiste recién, por todo el aprendizaje. Yo me llevo pensando muchas cosas, y agradecerles juntos a Rina Raklevsky y al CDI por esta invitación. 100%. Ha sido un placer. Igualmente, Diego, compartir estos momentos contigo, o sea, de enriquecimiento y de pensar, y si logramos que cada uno, o sea, de nosotros nos llevemos una pregunta, un pensamiento, algo distinto, lo logramos para tener un mejor Rosh Hashanah y que realmente Shanato va para todos, que tengamos un mejor año. Como dice la tradición, que termine este año con sus maldiciones y empiece uno nuevo con sus bendiciones. Nos despedimos con eso. Shana Tova Umetuká para todos. Gracias y lo mejor para este nuevo año. Shana Tova. Hasta pronto.